Una de las marcas distintivas quizás más desafiantes para nosotros, en la que podemos meditar, es la que el Señor, por su providencia, ha permitido que me corresponda compartir con ustedes en esta mañana. El texto base, aunque será una predicación muy del corte temático, y pasaremos por otros pasajes, pero fue leído en Primera de Pedro, capítulo 1, 14 al 16, como hijos obedientes no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Quiero comenzar con una pregunta que puede ser desafiante y me gustaría que la podamos entender de la mejor manera. Y quiero comenzar y terminar haciendo la misma pregunta. ¿Es el cielo un lugar para ti? ¿Es el cielo un lugar verdaderamente hecho para ti? Muchos con ligereza van a responder, por supuesto. ¿Quién no quisiera ir al cielo? Otros se pueden tomar con un poco más de calma y sinceridad un momento para ponderar la seriedad de esta pregunta, porque en ella hay algo muy grande en juego, que es la realidad eterna de nuestras almas, dónde estaremos por la eternidad. Sin embargo, conviene a todos, sin ninguna excepción, que nos detengamos con humildad a meditar y a pensar en esto. ¿Es realmente el cielo un lugar para mí? Y antes de que puedas responder a esta pregunta, quiero darte un poco de información acerca del cielo, algunos datos que pueden ser de mucha importancia para que puedas considerar tu respuesta. Lo primero que te quiero decir es que el cielo es un lugar absolutamente perfecto. Allí no hay pecado, no hay muerte, no hay corrupción, sino que cada rincón de ese glorioso reino está impregnado de pureza, gloria y majestad. Las huestes celestiales no conocen interrupciones en su adoración. No se distraen, no se cansan, no desvían su atención a algo de menor importancia. Su único impulso es proclamar sin cesar la grandeza y santidad del Dios eterno, al cual están viendo con sus ojos. Los redimidos del Señor, los que fueron comprados por la sangre del Cordero, en ese lugar no hablan de otra cosa, sino de la gloria, el poder y la hermosura del Dios que lo llena todo. Allí nadie compite por atención. Allí nadie busca protagonismo. Allá nadie busca robar aunque sea un pequeño instante de la exaltación que solo le pertenece al Dios Todopoderoso. El cielo es un lugar de absoluta santidad, gobernado por un Dios que es santo, santo, santo y habitado únicamente por a quienes Él mismo ha santificado para que puedan estar en su presencia. El reino de los cielos no es un lugar donde la pureza sea una aspiración. Allí la pureza es la atmósfera misma, donde la santidad ya no es una lucha diaria, sino que es un estado glorioso, pleno y permanente de todos los que están en ese lugar. Por eso es que es bueno decir y recordar que en el cielo no hay inmoralidad. En el cielo, como piensan algunos, hasta donde entiendo del Islam, no hay mujeres vírgenes esperando para complacerles por la eternidad si es que ellos dieron su vida en alguna causa de la yihad. En el cielo no hay inmoralidad, no hay pasatiempos que desconecten a nadie de su propósito de adorar al Señor. No hay cines, no hay antros, no hay espectáculo alguno que estimule la carne de ninguna manera. Lamentablemente para quienes aman y se deleitan en estas cosas, allí tampoco hay chisme, allí no hay burla, no hay comedia vulgar, no hay entretenimiento impío, no hay embriaguez, no hay orgullo, no hay avaricia, no hay celos, no hay ostentación. Todo eso que aquí seduce a nuestra carne, allá simplemente no tiene lugar alguno, porque el cielo no tolera nada que contradiga la santidad y pureza del Dios que lo gobierna. Apocalipsis 21, 27 ilustra esto que yo les estoy diciendo muy claramente, cuando describe la nueva Jerusalén, la celestial, la habitación, el tabernáculo de Dios con los hombres. Y fíjense lo que dice: jamás entrará en ella nada inmundo, ni el que practica abominación y mentira,
sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Nada de lo que hoy engaña, nada de lo que hoy distrae, nada de lo que hoy contamina al ser humano tiene espacio en el cielo. El cielo es un lugar donde solo los santos pueden estar, y permítame añadirlo como el énfasis de esta introducción, el cielo es también el lugar donde solo los santos quieren estar. Solo quien ha nacido de nuevo, quien ha sido regenerado por el Espíritu Santo puede hallar gozo en estas cosas, en lo santo, porque su corazón ya ha sido orientado a las cosas de arriba. Porque su deleite ya ha cambiado, sus apetitos han cambiado, su vida ha cambiado. Por eso termino esta reflexión inicial preguntando a cada uno en este lugar directamente a sus almas: ¿es el cielo el lugar en el que realmente quieres estar para siempre? No si te gustaría, no si te da curiosidad, ni mucho menos si prefieres ir al cielo que al infierno. La pregunta hoy y ahora es: ¿tu corazón halla su gozo en lo que hoy hay en el cielo? ¿Tu corazón halla su gozo en la santidad? ¿Tu corazón halla gozo en la pureza, en la adoración, en la humildad y en la obediencia? Porque si en este tiempo, hoy, nuestro deleite no está en las cosas santas y eternas, si hoy no amas la palabra, si hoy no amas la oración, si hoy es un esfuerzo para ti haber venido aquí porque no amas verdaderamente la comunión de los santos, si no amas la adoración reverente, si no amas humillarte y obedecer al Señor, entonces déjame decirte que el cielo será un lugar muy triste para ti. Parafaseando a J.C. Ryle, que es de donde tomé la idea, a todos los que puedan leer alguna vez su manifiesto máximo, que fue el libro Santidad, él dice algo así: un eterno lugar santo para un alma que nunca amó la santidad sería todo menos un paraíso. Y esta realidad es lo que debemos reconocer hoy con honestidad. Muchos hay en las iglesias cuyo gozo y plenitud no está en las cosas de Dios, no está en la vida de la iglesia, pero profundamente engañados sí piensan que el cielo será un buen lugar para ellos. Pero amados, y quizás me voy de la introducción a la conclusión, no puede haber un santo en el cielo que no haya sido primero un santo en la tierra. Qué carga ha sido para mí mientras preparaba todo esto, y ruego al Señor que me ayude. Por todo esto, los miembros del cuerpo de Cristo se distinguen por una gran cosa: es que ellos viven en santidad. Un miembro bíblico se distingue porque vive en santidad. Vamos a desarrollar esta reflexión sobre 3 encabezados, 3 puntos. Quiero que meditemos en la fuente de la santidad, en la necesidad de la santidad y en el camino a la santidad. La fuente, la necesidad y el camino, que será además el punto más práctico y de aplicación para esta mañana. Primero, el mandamiento nos exhorta, o que nos exhorta e impulsa a consagrarnos, nace, y esto lo hemos visto en IBG en Casa hace pocas semanas, de la misma naturaleza de Dios. La santidad, hermanos, no es un invento humano ni un ideal religioso, sino que brota de la misma esencia del ser, de quién es Dios. Por eso es que el llamado que vemos aquí, que toma eco del Antiguo Testamento, elimina cualquier tipo de duda sobre este tema. Él dice: sean santos, y da la razón. ¿Por qué es bueno? Sí, es bueno, pero no es la razón. ¿Por qué es preferible a la inmundicia? Sí, es preferible, pero no es la razón. La razón es: sean santos, porque yo soy santo. La razón de nuestra santidad está anclada a la santidad de Dios. No se nos llama a ser santos porque nos conviene, ni porque esta vida es más ordenada, ni porque la sociedad necesita que seamos santos, aunque todo eso sea cierto. Se nos llama a ser santos simplemente porque Él es santo. El carácter divino, el carácter de Dios, es de absoluta y perfecta santidad. Él es plenamente santo. En Él no hay oscuridad alguna. En Él no hay error, en Él no hay duda, en Él no hay imperfección, mucho menos pecado. Todo en el ser de Dios, ¿qué es? Rectitud, majestad, pureza, justicia. Todo lo que es moralmente bueno porque Dios ha señalado lo que es moralmente bueno.
De hecho, todo en Él es ante cualquier cosa o antes de cualquier cosa, santidad. Su santidad es tan elevada, es tan resplandeciente, tan inaccesible para nosotros como humanos, que incluso, fíjense en este detalle, incluso los seres angelicales, perfectos, sin pecado, no se atreven a mirar fijamente su rostro. Isaías describe que aún en su perfección, serafines cubren su rostro mientras cantan continuamente: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, la tierra está llena de su gloria. Ellos cubren su rostro ante tal majestad, ante tal santidad. Por eso es que la santidad es el atributo que de cierta manera resume, baña y armoniza a todos los demás. Por eso es que su amor es santo, su poder y su ejercicio del poder es santo, su justicia es santa, su misericordia es santa. Entonces Dios es la única fuente suprema de toda santidad. Él es el estándar divino. No hay otro fuera de Dios. De hecho, ese es el significado principal de esta palabra, agios. Insisto que lo hemos estudiado en IBG en casa sobre santidad. Agios, separado, distinto, incomparable, apartado, absolutamente único, trascendente. Su santidad va más allá, nadie se puede comparar. Ni el más perfecto de los hombres o seres angelicales tiene alguna medida de comparación, porque su santidad no tiene comparación, va más allá. Él está apartado del pecado, como también está separado, distinto de toda su creación. Repito, incomparable. No solo separado del pecado, sino de su creación, porque Él es perfecto, Él es glorioso. Y entonces podemos decir que hay una distancia infinita entre la santidad de Dios y tu impureza. Su pureza le hace incompatible con tu corrupción. Ese Dios santo, perfecto, glorioso, es el que demanda la santidad en tu vida. No porque busque oprimirte, sino solo porque Él sabe que solo los santos pueden vivir en comunión con Él y Él quiere tener comunión con sus hijos. Su naturaleza en esto, como en todos sus demás atributos, nunca puede negarse a sí misma. Donde Él habita, la santidad entonces es un requisito ineludible. Lo conversaba ayer en IBG Joven y les decía unas palabras que alguna vez aprendí de Paul Washer. La peor noticia para ustedes es que Dios es bueno. Y uno dice, ¿por qué? Porque tú no lo eres. Y eso demanda que Él un día no pueda estar contigo en su presencia favorable y te tenga que castigar por la eternidad. Eso te espera porque Dios es bueno y tú no lo eres. La naturaleza en Dios, su santidad, no se puede negar a sí misma. Donde Él está, la santidad es un requisito para estar junto a Él. Por eso es que donde Dios salva, Él santifica. Por eso es que donde Dios salva, Él transforma. Podemos terminar este punto recordando lo siguiente: todos los miembros verdaderos de la iglesia, es decir, o entre paréntesis, los creyentes genuinos, atienden con gozo el llamado de ser santos. ¿Por qué? Porque aman al Dios que los salvó y desean de corazón reflejar su carácter. El mandato de santidad a los creyentes genuinos, a los miembros verdaderos de su iglesia, no les pesa, no les incomoda, no les parece una carga pesada que no quieren llevar. Al contrario, ese es su anhelo más profundo. Y terminan un día con gozo porque se dieron cuenta de que hubo menos pecado que el día anterior. Y terminan un día triste porque saben que le fallaron a Dios. Les importa, hermanos, a los creyentes, les importa. Eso no era natural, pero ahora sí es una respuesta natural de un corazón que ha sido renovado. Segundo punto, la necesidad de la santidad. Y aquí quizás es donde me voy a tomar más tiempo. La santidad es una necesidad urgente y necesito que eso lo entendamos. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esta declaración inspirada que hace aquí el autor de Hebreos afirma que tenemos una urgente necesidad de ser santos. Así como es fundamental y es parte de su argumento de lo que está explicando que tengamos paz con todos, él insiste en la santidad.
Hebreos 12:10 nos enseña que es necesario que todos participemos de su santidad. Aquí la palabra buscar santidad, buscar, busquen, es un verbo griego que detalla o explica una acción enérgica que literalmente significa perseguir o correr tras algo. Es una referencia a un esfuerzo agresivo. Es decir, con esa palabra nos está diciendo, ustedes hacen muy bien cuando se esfuerzan por caminar en santidad. Ustedes hacen muy bien cuando consideran con urgencia que deben presentarse a Dios aprobados. De hecho, si lo piensan bien, la Escritura es sumamente clara cuando establece la santidad como una condición indispensable para ver a Dios. Y aquí escúchenme con mucho cuidado y no se quede atrás de lo que estoy tratando de decir en este punto tan crucial. No estoy añadiendo en ningún caso obras a la salvación. Dios me libre de eso. Pero sí estoy intentando ser lo más fiel que puedo a una afirmación tan directa, tan clara que hace aquí el autor de Hebreos cuando nos dice, sin santidad nadie verá al Señor. Él no dice sin santidad quizás algunos, sin santidad unos pocos. No, sin santidad nadie verá al Señor. Esto no significa que la santidad cause nuestra salvación, ni tampoco es que es el precio que tú y yo pagamos para entrar al cielo. No, la santidad es la prueba de que realmente hemos sido hechos hijos de Dios. Es completamente cierto esto. Somos salvos por la sola fe. Pero como muchos santos a lo largo de las eras han dicho, esa fe que es sola nunca viene sola. La fe verdadera siempre viene acompañada por su fruto natural, una vida de santidad, una vida transformada. Porque la gracia que nos salva, la gracia que nos declara justos, es la misma gracia que nos vivifica, es la misma gracia que nos renueva y nos santifica. La justificación y la santidad no son lo mismo, pero están absolutamente unidas y nada las puede separar. Por eso es que hablamos de justicia muchas veces también haciendo cierta referencia a la santidad y viceversa. Por tanto, amados, esta es nuestra confianza. Si en verdad hemos creído en Cristo, ya hemos sido declarados santos. Ese no es un título simbólico, no es una aspiración futura que quizás algunos alcancemos, sino que es una realidad presente. Somos hoy verdaderamente el pueblo santo de Dios. Reyes y sacerdotes, somos un pueblo, una nación que Él ha apartado, santos, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. ¿De dónde? De tinieblas, ¿a dónde? A luz. Eso anunciamos con nuestra vida hoy, porque hoy somos este pueblo santo. La santidad de Cristo nos ha revestido y su justicia, como cantábamos recién, nos ha sido concedida posicionalmente delante de Dios. Por medio de la fe y la sola fe hemos sido declarados y hechos santos. Por eso es que podemos concluir que todos aquellos que un día van a ser recibidos en la gloria del cielo serán todas esas almas que aunque con luchas aprendieron a amar la pureza y fueron verdaderamente apartadas para Dios. Al cruzar aquel umbral glorioso, lo que fue iniciado aquí en la tierra en santidad será consumado allá como perfección eterna. Y aunque nunca alcancemos la perfección en esta vida, no predicamos eso en esta iglesia, pero sí podemos tener plena certeza de la gloria futura. ¿Por qué? Porque cuando nos mira, Dios ahora ve un pueblo vestido no de sus propios esfuerzos, sino con la santidad, justicia y pureza que Cristo ha provisto para ellos. Así que no se confunda, porque tengo que ir más allá en esto, pero es muy importante, no se confunda. Solo esa es la base de nuestra seguridad eterna. Solo esa es la santidad por la que podremos ver a Dios, la que Cristo nos dio por medio de la fe. Pero tenemos que ir más allá. La Biblia va más allá también sobre esto. Y en teología se han descrito dos dimensiones para entender la santidad. Una dimensión posicional y una dimensión progresiva, palabras que utilizaré más adelante.
Posicionalmente somos santos. ¿Por qué? Porque estamos unidos a Cristo. Y esa santidad es en la que Dios nos puso soberanamente en el día que nos dio fe salvadora. Esa santidad posicional ante los ojos de Dios, Cristo nos presenta ante Dios con una santidad completa y definitiva que no depende en medida alguna del esfuerzo humano, sino de la obra consumada de Cristo en nuestro favor. Es la santidad que nos permite ver a Dios. Pero hay una dimensión progresiva de la santidad, que es aquella dimensión que sí implica responsabilidad individual, disciplina, esfuerzo espiritual, y allá iremos cuando vayamos a nuestro tercer encabezado. Pero por ahora quiero que guardemos firmemente esta verdad. Los creyentes genuinos van a poder estar un día en la presencia del Dios eterno sin ser consumidos ni condenados, porque estarán allí vestidos de la justicia de Cristo, vestidos de la santidad de su Salvador, una santidad que les fue otorgada por completo en Cristo. Y escuche esto, en la cual vivieron y crecieron en este mundo. Por esto es que podemos afirmar sin temor a equivocarnos que no hay salvación verdadera que no traiga santidad al que ha sido salvado. Porque piense bien esto, la salvación no solo a usted lo libra de la culpa del pecado, sino que también lo libra del poder del pecado. La salvación y su gracia obrando en usted no solo nos justifica, sino que también nos aparta para Dios. Una de las mejores expresiones para apoyar lo que les estoy diciendo, y no piense que es algo que yo estoy exagerando, es cuando el ángel le habla a José sobre el Mesías que había de venir, ¿cierto? Para que él no dejara a María. Estamos hablando de aquel tiempo. Mateo 1, 21 dice, fíjese lo que le dice el ángel: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿De qué salva Jesús a su pueblo? De sus pecados. No solo del castigo, aunque lo hace. No solo de las consecuencias eternas, aunque lo hace, sino del pecado mismo, de su dominio, de su práctica, de su señorío, de ser esclavos. No, ya no más. Yo soy el Salvador y yo te vengo a salvar de los pecados. Por eso es que pretender que Cristo salve a alguien para que luego esa persona permanezca sin un verdadero arrepentimiento, sin que abandone sus pecados, sin que muestre un fruto de transformación, es un absoluto sinsentido y una contradicción directa de lo que Cristo ha venido a hacer. Si tú dices que eres de estos que no caminan en santidad, pero han sido salvados con tus palabras y tu vida, niegas al Cristo que vino a salvarte de tus pecados. Es una contradicción. Vámonos al tiempo de la eternidad. Pablo escribe a los Efesios, capítulo 1, verso 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es un tema importante lo que estamos hablando hoy. No dice que te escogió simplemente para irte al cielo. No dice que te escogió simplemente para que no vayas al infierno. Él te escogió antes de la fundación del mundo, antes que hicieras bien o mal, antes que tus padres existieran. Él ya había pensado en ti para tomarte y apartarte del pecado y guardarte sin mancha de Él. Así que no nos engañemos, hermanos. Cristo no salva a ninguno que Él no santifique. Dicho de otra forma, Cristo jamás va a dejar sin santificar a quien verdaderamente Él ha salvado. Lamentablemente, es muy común la idea de que la vida de santidad es como una experiencia extra reservada para unos pocos iluminados, unos especialmente comprometidos. Muchos el día de hoy en las iglesias piensan que abnegarse, mortificar la carne, renunciar al mundo en el sentido bíblico son responsabilidades para algunos, como el pastor, los diáconos o algún grupo selecto de líderes dentro de una iglesia, como si este llamado a la santidad se tratara de un segundo nivel espiritual al que no todos necesariamente van a ir. Pero la Escritura destruye completamente esta noción.
No hay en el Nuevo Testamento jamás una categoría que haga que hayan creyentes comunes y creyentes santos avanzados. No hay dos niveles, no hay dos estándares, no hay cristianos normales y cristianos radicales, ni mucho menos cristianos carnales. Solo hay un tipo de cristianos según la Escritura: los que han sido salvados por Cristo de sus pecados y que están siendo santificados por el Cristo que los salvó. Cristo es Señor de aquellos que es Salvador. No se confunda con esta herejía moderna de que Cristo puede salvar sin ser Señor de alguien. Usted no ha sido salvado de sus pecados para permanecer en ellos. Los santos miembros de la iglesia de Cristo, de su cuerpo, son creyentes que han sido apartados por Dios de sus pecados y han sido dotados de una nueva naturaleza por medio de una obra regeneradora del Espíritu Santo. Por tanto, ahora todos los creyentes poseemos una nueva naturaleza que es capaz de vencer y someter a los apetitos de la carne. Los santos miembros de la iglesia de Cristo, creyentes genuinos, se distinguen de los falsos porque su vida da un testimonio vivo de que ellos son santos como aquel que los rescató de sus pecados. Si tú dices servir a un Dios santo, tu vida tiene que reflejar esa santidad en tu manera de vivir. Así que es preciso, hermano, no te engañes y sé cuidadoso sobre este punto. Con esto no quiero provocar dudas innecesarias ni llevarte a los tristes caminos de la inseguridad. Alguna vez alguien me conminó con una pregunta y me dijo: ¿no te da miedo cuando hablas así y otros dudan? Un poco, pero tengo más miedo de que no duden y se vayan al infierno. Me ha ayudado mucho a mí por momentos dudar de quién soy, de quién he sido, con tal de que vaya de rodillas al Padre y ruegue su perdón. Eso creo que es muy hermoso. Aún así, no es que quiera llevarte a ese camino de inseguridad, pero con este sermón tengo el deber de llamar tu atención, porque esta es una verdad que va a determinar tu destino eterno. Solo si eres santo puedes librarte de la condenación eterna y ser llevado al gozo de la presencia favorable del Dios justo, santo y todopoderoso. Entonces, ¿lo eres? ¿Eres un santo de los que he estado hablando todo este rato? Esa pregunta es demasiado importante, porque si no lo eres, no verás al Señor y te irás al infierno por la eternidad. ¿Tienes dudas y no lo sabes? Examina tu vida. Desde lo íntimo de aquello de lo que nadie ve ni es consciente, revísate y ve tu expresión pública y pregunta a otros: ¿cómo responderían a esta pregunta? ¿Crees tú que yo soy un santo que Dios ha apartado para sí? Todos aquellos que han sido santificados y renovados por la obra de Dios, por favor, escucha esto, han sufrido un severo cambio y una inclinación de sus afectos. El que antes amaba el mundo, hoy ya no es amigo del mundo. El que se deleitaba en la fornicación, hoy lucha por preservarse puro para su Señor. El que disfrutaba el adulterio, hoy reniega tal inmoralidad con tal de presentarse limpio a su esposa y a su Señor. El que bebía y gozaba los placeres de este mundo, hoy está lleno, pero de otra plenitud, la plenitud del Espíritu en su vida. El que robaba no lo hace. El que mentía, hoy habla la verdad. El que abusaba y oprimía a otros, ahora los trata con humildad, amor y compasión. El que procuraba venganza, hoy pone la otra mejilla. Y esa lista se puede volver infinita, pero todo siempre llega a esta realidad. Jesús nos ha salvado de nuestros pecados, no en nuestros pecados. Y aunque aún lidiamos con este cuerpo de carne, la verdad es que hoy tú y yo ya no nos dejamos gobernar por él. Hay una guerra interna, sí, pero hay también una victoria para el creyente. El creyente verdadero no se rinde al pecado, sino que lucha por guardar su corazón y su testimonio para Dios, como lo hizo Moisés. Hebreos 11, 24, 26, uno de los pasajes que más ha impactado mi vida. Dice: por la fe Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón.
escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Consideró como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía su mirada puesta en la recompensa. Qué glorioso ejemplo de alguien que está dispuesto a sufrir, luchar hasta la sangre con tal de vencer sus pecados, abandonar el mundo y seguir en santidad a su Señor. Ahora con este bendito ejemplo de alguien que tenía todo para deleitarse en el pecado a sus anchas y en vez de aquello prefirió la vergüenza, el castigo, el sufrimiento que tenía a seguir a Dios. Considerando esto, pensemos ahora también nosotros en cómo podemos recorrer este camino de santidad, que es mi tercer y último punto. Entiendo yo, en base a lo que he estudiado y he podido aprender de todo esto, que una demostración inequívoca y quizás la más grande de las manifestaciones que confirma que tú y yo hemos sido verdaderamente salvados y por tanto declarados santos posicionalmente para Dios por medio de Cristo, es que nuestra vida ha sido transformada y que caminamos en santidad. No creo que haya otra prueba más válida que esta en la que el Espíritu dé testimonio a nosotros de que somos hijos de Dios. Caminar en santidad. No son las palabras, no es la elocuencia o no que yo pueda estar teniendo hoy, no es la emoción religiosa, ni si lloré o no lloré cuando estaba predicando o preparando o cantando. Ni siquiera es que yo vengo miércoles y domingo sagradamente y que llego unos minutos antes para preparar algo o que el pastor pueda contar conmigo. Ninguna de esas manifestaciones son por sí sola sinónimo de haber sido salvado. ¿Cuántos entre nosotros no hay, o quizás no están, que caminaron junto a nosotros por mucho tiempo y que sirvieron con mayor fidelidad, pero que hoy su vida está entregada al pecado? No son las palabras, no es la emoción, ni siquiera es tu asistencia comprometida a la iglesia, no son tus ofrendas. Una vida que refleja la obra regeneradora del Espíritu Santo es una vida que, aún en su imperfección, está orientada decididamente a obedecer y a conservar su pureza en temor reverente a su Dios. El creyente genuino manifiesta esta santidad posicional por medio de una santidad progresiva, es decir, una santidad que crece y se evidencia en su vida diaria. Este crecimiento progresivo, de eso estamos hablando, no ocurre nunca de una manera automática ni pasiva. De hecho, recuerdo mucho esta idea de ser llenos del Espíritu Santo en una experiencia momentánea, y qué fácil era pretender ser lleno del Espíritu Santo porque pasaba un domingo adelante y alguien me tocaba y me decía lleno, y como que ahí sí, ahora puedo. No hay atajos. No hay pasividad permitida. Y no depende de otro que venga y me ponga su mano encima. Este crecimiento se desarrolla mediante un esfuerzo constante, una entrega deliberada y perseverante. Pero es fundamental que ese esfuerzo nunca se realice en independencia, sino siempre con la asistencia, la fortaleza, la guía, la dirección del Espíritu Santo, quien opera eficazmente en el corazón del creyente para llevarlo de desobediencia a obediencia, para llevarlo de maldad a verdad, a pureza y a santidad. Pablo escribe en los Romanos, capítulo 8, después de que en el capítulo 5 habló de la justificación y luego en el 7 de la lucha con la propia carne. En el capítulo 8 él declara lo siguiente, te voy a leer algunos versículos para que prestes atención. Comienza así: por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Amén, decimos todos. ¿Quiénes son los que están en Cristo Jesús y que no tienen condenación? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 5, versículo.
Porque los que viven conforme a la carne, su mente la ponen en estas cosas, pero los que viven conforme al Espíritu, ponen su mente en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Versículo 12, así que hermanos, somos deudores, no a la carne para vivir conforme a ella, porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Entonces, ¿qué está queriendo decir la Escritura en general con esto? Que tú y yo como creyentes, como cristianos, como miembros bíblicos de una comunidad, tenemos el deber, la responsabilidad de vivir y caminar conforme al Espíritu, apartados para la obediencia a la verdad, ajenos al poder destructivo y mortal de la carne. Si hemos renacido a la fe de Cristo, entonces ya no vivimos conforme a los deseos que antes teníamos. Por el contrario, ahora deseamos hacer morir las obras de la carne para poder vivir. Pero ¿cómo va a ser eso? Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Enójate con Pablo, no lo hagas conmigo. Este concepto, y sobre el que iré en esta parte final, es lo que conocemos hoy como la mortificación del pecado. Es decir, cómo ejercemos nuestra responsabilidad personal continua en lo que respecta a separarnos más y más del poder y la influencia del pecado en nuestra vida. Como John Owen lo dice magistralmente, debes estar matando el pecado o el pecado te matará a ti. Debes estar matando al pecado o el pecado te matará a ti. Así que cristiano que me oyes en esta mañana, tienes que matar diariamente esa porción de tu antigua naturaleza que se resiste a la vida del Espíritu y te lleva a pecar. Aquí la frase hacer morir viene del griego thanato y es una expresión fuerte que equivale a ejecutar y dar muerte. ¿Por qué? Porque o matas o mueres, o es matar o morir. O vives con tu mente sometido a la carne y mueres, o por el Espíritu le das muerte a tu carne y vives. ¿Matas o mueres? La vida y la muerte. ¿Qué les dice el Señor? Escoge hoy, por favor, la vida y no la muerte. La clave del éxito por la cual podemos vencer, thanato, hacer morir lo terrenal, el pecado en nosotros, es siempre por el Espíritu. No puedes en tus fuerzas. Tiene que ser siempre en el poder y por medio de las armas que Dios, su Espíritu, ha provisto para ti. El creyente que se santifica diariamente está echando mano a los medios de gracia. Se deleita en la lectura de la palabra, en escuchar una predicación. Se deleita en orar, busca la comunión. Ayuna cuando es preciso, disciplina su cuerpo para no ceder a la tentación y da un lugar preeminente en su vida a lo santo y honorable que le conduce a la piedad. Porque el que está en la carne, hermanos, no puede agradar a Dios. Pero los que están en el Espíritu, por medio de Él, agradan a Dios, pues combaten y dan muerte cada día a la influencia residual del viejo hombre en sus vidas. Porque tú y yo habitamos en un cuerpo de carne y estamos en la contradicción entre la carne y el Espíritu, pero no somos esclavos de Él, de la carne. Colosenses 3, 5, 7 expresa aquí Pablo nuevamente el mandamiento de esta manera. Presta atención. Por tanto, dice Pablo, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ella. En otro tiempo vivían por estas cosas, anduvieron en estas cosas y la ira de Dios estaba sobre ustedes. Por eso es que es tan importante que tú y yo
consideremos nuestro cuerpo terrenal apartado y muerto para todo tipo de inmoralidad, fornicación, impureza y pasión desordenada. Y si piensas que esto nuevamente es algo que puede sonar extremo, déjame llevarte más allá. No fue Pablo el que lo dijo, ni mucho menos yo. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo de ti. Mucho mejor es ir a la vida con un ojo menos, con una mano menos, que ir con todo tu cuerpo al infierno. ¿Quién dijo eso? Jesús. Jesús trató este tema de manera definitiva y radical, sin medias tintas. ¿Puedes ver lo que te estoy tratando de decir en este momento? No se trata de un nostálgico predicador de los tiempos del puritanismo que ama los avivamientos de siglos pasados. Esto no es lo que yo estoy diciendo con torpeza, sino que es el mandato claro, fiel y verdadero de la Escritura para todo el que se identifica a sí mismo como un hijo de Dios. Cuando Cristo habló de arrancar el ojo, cortar la mano, no estaba enseñando automutilación literal. Porque te puedes sacar un ojo, pero si no hay un cambio, el otro sigue mirando lo que es incorrecto. Y lo mismo con las manos. Él lo que estaba tratando de hacer es revelar que los creyentes tenemos un llamado radical a la hora de tratar con el pecado. Él desea que atiendas con absoluta seriedad este llamado, porque si Él te salvó de tus pecados, fue precisamente para que ya no continúes ensuciándote con ellos. Cristo no te lavó como quien lava un cerdo para que luego vuelva y limpiecito vaya a revolcarse en el fango porque su naturaleza animal lo lleva a ello. No, lo que Cristo hizo fue sacar a inmundos como tú y como yo del foso, del lodo del pecado, de lo que les esclavizaba, no para que regresen a Él, sino para lavarlos y hacerlos nuevas criaturas, con nuevos corazones, con nuevos afectos, con nuevas capacidades espirituales. ¿Y qué pecado es el que tienes que mortificar tú? Y piensa bien esta pregunta, porque es una pregunta que tiene que acompañarte cada día de tu vida. Es una meditación que te va a bendecir. Considera con seriamente qué pecado tienes que dejar de alimentar hoy. ¿Qué deseo de la carne tiene que ser asfixiado en tu vida? Todos tenemos luchas. Y posiblemente yo lucho con algo que tú jamás has considerado una debilidad. Y viceversa. Tú luchas con algo con lo que yo no he tenido que luchar. Pero si somos creyentes, estamos unidos porque estamos luchando. Si tú piensas en esto y dices, ¿qué lucha? No sé, yo estoy tranquilo. Entonces esa es una gran alarma, una gran alerta. Todos tenemos luchas. Todos tenemos algo con lo que tenemos que lidiar, con lo que tenemos que romper. ¿Serán en tu caso amistades que te corrompen, que te debilitan? ¿Sabes lo que tienes que hacer? Corta esas relaciones. No simplemente las reduzcas, no las administres, no negocies demasiado, córtalas. No, pero es que yo como un cristiano tengo que estar ahí, sí, es verdad. Pero si en esa batalla el que está perdiendo eres tú, corta esa relación. Si no vas a ser de bendición para otros, apártate de ello. Porque el creyente no juega con aquello que lo aleja de Dios. No se queda acariciando aquello que puso a Cristo en la cruz. ¿Serán contenidos en la tele? ¿Será la pornografía? ¿Serán las redes sociales las que te arrastran a la inmoralidad? Apaga ya toda esa basura. Instala filtros en tu celular, saca las aplicaciones, toma medidas concretas, porque se supone que te importa. No te estoy señalando como que si alguien cayó en algo de esto no es un creyente, no, pero se supone que te importa. Entonces, toma medidas concretas. No te expongas a basura que va a contaminar tu alma. No te ocultes con contraseñas, dale acceso a alguien de confianza. Permite que otros te vigilen, te confronten, te alerten. Comparte tu carga con otro. Busca ayuda, pero no te dejes arrastrar a ninguna de estas inmoralidades.
Habrán personas en tu vida o relaciones que te seducen a la fornicación o al adulterio, entonces huye de inmediato de ellas. Jovencito, tú que me escuchas y que hay muchos por acá, no te expongas a un pololeo cuando no estás a tiempo de casarte. No lo hagas, es necedad, es absurdo, no está bien y te va a llevar a pecar, ya sea en tu mente o en acción. No lo hagas, huye de eso. Pero es que todos los demás lo hacen, pero es que los demás, sí, un gran camino hay de muchos que van al infierno. Pocos son los que vamos en este. Quédate acá, haz el esfuerzo necesario. Apártate de todo aquello que te lleve a lo que te aparte del Señor. No te expongas a estos pololeos antes de que estés a tiempo de casarte y pueda ser llamado noviazgo. Adulto, no te expongas con un diálogo amable con la tentación. No permanezcas allí un minuto más. Corre, apártate. Renuncia a todo aquello que pone en peligro tu pureza, tu matrimonio y la fidelidad al Señor. Hay situaciones que te arrastran nuevamente a excesos, al alcohol o a algo como eso. Bueno, corta de raíz. Corta de raíz. Si batallas con la bebida, deja de reunirte con aquellos que beben. Y aquí quiero ser, y puede sonar fuerte lo que voy a decir. Yo sé que hay un sano ejercicio de la libertad cristiana en que alguien puede considerar beber algo de alcohol. Yo lo sé. Pero escucha bien este consejo. Si tú sabes que en esa casa de un hermano de la iglesia tienen el alcohol allí y que beben abiertamente alcohol y tú batallas con esto, no vayas a esa casa. No vayas nomás. Él va a entender, el hermano. Él tiene su libertad y tú tienes la tuya. Lo que manda es ser fiel al Señor. Él no batalla con el alcohol y él puede tener un ejercicio con eso. Está bien por él. Él, su conciencia, el Señor. No quiero ir más allá, pero te digo a ti, tú batallas con eso y tú sabes cuando vas a ese hogar que ahí está el alcohol. No vayas, corta con todo aquello que de alguna manera te pueda inclinar a fallarle al Señor que te rescató de tu alcoholismo, de tu adicción o de lo que sea con lo que has luchado. Aléjate deliberadamente de ambientes, personas y circunstancias que te conduzcan a la debilidad, al tropiezo o al pecado. Hermano, yo he visto y lo pensaba todo el tiempo, he visto muchas cosas en la televisión y hoy digo, ¿cómo me atreví? ¿Cómo me atreví hace no mucho tiempo a ver esta serie o este contenido? Dios tenga misericordia, pero no nos conformemos, porque esto no es un juego, es serio. Sin santidad nadie verá al Señor. Y si tu respuesta a lo que te he estado diciendo en esta mañana no es más que indiferencia, el almuerzo, lo que va a venir después, le está poniendo color, entonces no puedo sino temer por tu alma. No, hermano Mar, es que yo soy un cristiano y yo sé que soy salvo. Yo confío en Jesús, solo que soy un poco más carnal que los demás. Si ese es tu pensamiento, si te conformas a esa tibieza de vivir entre la iglesia y el mundo, te espera un triste futuro, un triste desenlace. Así que por favor, no pienses de esta manera. Si ha sido así, abandona ese pensamiento necio y vuélvete al Señor en arrepentimiento antes que sea tarde. Yo lo sé, hay cristianos que caen en debilidad y que por momentos en su vida manifiestan las obras de la carne. Esto es lamentablemente así y yo mismo, más veces de las que usted sabe y yo quisiera reconocer, he estado allí en esa debilidad. Pero aunque esas caídas sean posibles en la experiencia del cristiano, nunca serán la característica que les define porque han sido salvados de esa antigua condición. Por eso quiero ir terminando pensando en esto. Lo que distingue a un creyente genuino y a un miembro que bíblicamente se expresa hacia una comunidad no es que tenga una ausencia total de caídas, sino que le es imposible permanecer cómodamente en ellas. El Hijo de Dios puede caer y lo hace, pero no puede vivir caído. Puedes pecar, pero no haces del pecado tu estilo de vida. Y permíteme este ejemplo. Puedes caer en fornicación, pero terminar usando un programa de anticoncepción para vivir en la fornicación no es una manifestación de lo que el Hijo de Dios, renovado por el Espíritu, es. Por tanto, amado, confiesa tus pecados,
Huye de ellos, no los justifiques, no los abraces, no te encariñes con ellos, porque lo hacemos. No los normalices, no alimentes tu vieja naturaleza. Confiésalo, pon límites drásticos, involucra a otros en tu lucha, disciplina tu cuerpo, disciplina tu vida, ora más, congrégate más, estudia más, porque nunca es demasiado de Dios, nunca eres demasiado santo. Como el mismo autor de Hebreos dice, ojo, porque si pecas voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no hay para ti más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Mientras más lleno estés de Cristo, mientras más saturado esté tu corazón de su presencia, tendrás menos necesidad de ir fuera de Él a llenarte con lo que nos sacia. Ocúpate, amado hermano, amado amigo, del Espíritu. Mantente ocupado en las cosas del Señor. Mantente ocupado en el servicio de su iglesia. Mantente ocupado en el cuidado de tu familia, de sus corazones, de interceder por ellos. Preocúpate de otros, preocúpate de los hermanos y vas a ver cómo poco a poco ese pecado residual se queda sin oxígeno y tu corazón será inundado de vida, de gozo, del gozo verdadero de la salvación. Llénate de todas estas cosas. No es simplemente llenar el calendario de actividades, es llenarlo bien, de corazón. Y te aseguro, y te lo doy como ejemplo, tengo muchas veces ganas de pecar. Tengo muchas ganas, muchas veces en mi carne de permitirme cosas que no debería. Pero sé que tengo que ir a la iglesia y mirarlos a ustedes. Sé que tengo que estar allí. Sé que tengo que prepararme. Sé que tengo mi esposa. Sé que tengo mis hijos. No me puedo dar ese gusto. Ayúdate de estar continuamente en este ejercicio. Y no puedo terminar toda esta exhortación sino llevándote una vez más de vuelta a la cruz. Porque he dicho cosas y lo sé, que te han gritado a la cara, eres incapaz, no puedes, no eres santo, no estás a la altura. Y ¿sabes qué, hermano? Así es, no estás a la altura. Yo tampoco, el pastor tampoco. No estás a la altura. El estándar es demasiado alto y tú has caído demasiado bajo, pero ¿sabes qué? Hay esperanza completa y segura en Jesús. No te engañes, anda a Él. Si eres de los que iba a condenación envuelto en pecados, hoy tienes ante ti la esperanza de vida. Tan solo cree en Jesús, confiésale como Señor, pídele que te perdone, pídele que te limpie y pídele que te salve de tus pecados y te arranque de ellos. Porque como dice el hermoso canto, tan solo una mirada de fe puede salvar al pecador. Y yo sé que eso es así. Mira con fe al único que es suficiente para salvarte de tus pecados. Ve con fe a Él para que puedas ser declarado un santo de Dios. Y si eres de los que ya han conocido al Señor, pero aún estás enredado y encuentras peligroso deleite en tus pecados, te digo, amado, que en Cristo hay abundancia de perdón y allí está la fuerza que necesitas. No te ocultes, no te engañes. No procures engañar a otros, pide ayuda si es necesario, ve a tu Señor, confiesa tu pecado, apártate de Él, porque como dice Pablo a los tesalonicenses, no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿Es el cielo un lugar para ti? Roguemos al Señor para que el cielo sea un lugar para ti y para mí.